¿sabes? No, hijo de puta. Bueno, la mitad otra ya, marico, con los cariños. Sí, grabando. ¿Qué? Huevón, pero ese que no se lo consumís y ya después hace todas las mierdas del ácido. Ay no, es que ahí no. Claro, va a matar a Jerónimo. Es el Simón. Es la misma monda, huevón, te la comes y después ya haces la reacción super puta. Si te comes la muscarina ya tenés por la misma. Yo voy a almorzar comida de la casa. Ay, quiero saber qué es. Creo que es arroz. No, si tiene pollo. Tiene pollo y ya. Tiene pollo, queso, no, tiene mucho pollo, queso, pasta. ¿A qué? Sí, pero es muy bueno, eso llena mucho. Sí, Sí, a mí me gusta. Pero es que no habló de lugar que se no, doguer no, yo no como en doguer, hermano. Y bueno, mi mamá. ¿Por qué? No, es que el teclado le ayuda mucho. A mí me ayuda también. Ah, no, ese es como el millón. Ese es de 200. Ese 200. Premio plata. Eso es. Es papi, pero es que ese es más caro. Al ejercicio, siguiendo las respuestas que uno haga a un ejercicio más de tipo dinámico, aeróbico o a la respuesta variada, ¿no? En varios parámetros si usted hace un ejercicio más de tipo isométrico, de fuerza, como tal. Las adaptaciones que hace el ser humano del ejercicio son respuestas circulatorias bastante interesantes y de buen nivel de estrés para el sistema cardiovascular. Hay varios desafíos que tiene que tener uno ahí. Primero, como van a aumentar las demandas de oxígeno a los músculos que están implicados, pues va a tener que, primero que todo, intentar aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Este aumento en el flujo sanguíneo pulmonar lo que busca es ofrecer mayor número de oxígeno para que le pueda cargar la sangre venosa que van a los tejidos, en este caso a los músculos estriados esqueléticos que están implicados en ese ejercicio. Obviamente yo ya no puedo tener un gasto cardíaco de 5 litros por minuto si yo digo que eso es normal, sino que lo tendré que aumentar. Y al aumentar el flujo de sangre al pulmón tengo que cargarlo bien. Yo también tendré que aumentar mi frecuencia respiratoria y mi profundidad de la respiración para que los alvéolos estén bien cargados de oxígeno. Y poder ventilar en la aspiración botar el CO2. Eso es lo primero que uno trata de hacer. Entonces, uno tiene que ver que el volumen de O2, que por ejemplo viéndolo desde el pulmón, si esto fuera el volumen de O2 que capta el pulmón en un minuto, será que esto depende del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de O2. Sabemos que en pulmonar tenemos una excepción a la regla, que nosotros sabemos que
la arteria pulmonar tiene sangre venosa y las venas pulmonares tienen sangre arterial. No importa, el concepto es como cualquier, aquí no vamos a decir consumo de oxígeno porque el consumo lo vamos a hacer en el resto del cuerpo. Entonces usa la misma fórmula. ¿Cuánto capto yo de oxígeno en un minuto? Lo que debo comer en un minuto por parte de todos los tejidos. O sea que yo puedo ver esta fórmula como consumo de O2, que es lo que había enseñado, pero puedo ver como captación de O2 si la veo desde el punto de vista pulmonar. Correcto. De esto, uno ve acá que el contenido arterial de O2, esto es captación de oxígeno por litros por minuto. Entre más capte O2 en litros por minuto, se supone que la intensidad de ejercicio es más fuerte. Porque ¿para qué va a captar más si no necesitas más? Una calor. Esto indica intensidad del ejercicio. Ahora, lo que le llama a uno la atención es muy claro. Por más que aumente la intensidad del ejercicio, el contenido arterial de O2, pues, lo que va a salir de sangre de los pulmones cargado en las venas, contenido no se queda constante. Lo que va a variar es el contenido venoso. ¿Qué es el contenido venoso? El oxígeno que viene por la arteria pulmonar que viene en el sistema venoso. Se supone que el contenido venoso de oxígeno disminuye porque los tejidos están demandando más de oxígeno. Entonces, al demandar más oxígeno, la arteria, el contenido arterial lo cojo bien en el pulmón. Y en los tejidos, pues yo voy a tener que comerme parte de ese oxígeno por aumento de la demanda. Entonces, lo que ahí llama la atención es que uno aumenta la diferencia arteriovenosa, no porque aumente el contenido arterial, sino porque disminuye el contenido venoso. Una persona en los pulmones, el contenido son los mililitros de O2 que tengo por 100 mililitros de sangre. Eso ya uno no lo puede variar. El contenido de una persona de O2 está casi al máximo. Porque la hemoglobina en el pulmón a una presión alveolar de 100 tiene 97.5 de saturación. Y que una presión arterial de O2 que sale hay de 95 milímetros de mercurio, bueno, ya no va a aumentar más. Mientras yo no aumente la fracción inspiratoria de oxígeno. Yo en el medio ambiente no tengo que aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno porque yo no tengo ninguna manera de comprimir el aire para que aumente la concentración de oxígeno en el medio ambiente. Esto, si usted es una persona normal, no hay nada que hacer esto, esto ya está normal. Este es el que me habla. Es el que hay que bajar para poder extraer más, que es diferencia arteriovenosa en la extracción. O sea que yo debo, una manera de lograr un consumo mayor o una captación mayor en el pulmón es que lo que venga por la arteria pulmonar, que es sangre venosa, por ejemplo, el reposo viene de 40, de lo que nosotros vimos. 40 y se enfrentaba a un alveolo de 100. Recuerden que teníamos esto. Un alveolo de 100, acá, y teníamos la vena pulmonar, en la arteria pulmonar, sangre venosa de 40. No se haya pues otra a través. Ustedes ven que eso es una sangre venosa en la arteria pulmonar. Estoy hablando es esta. No lo puedo entender. Porque el contenido venoso 2 está en la arteria pulmonar. Otra vez lo digo, no puedo aprender eso en anatomía. Ya tenemos que ponerle nivel a esto. Entonces, yo ¿qué hago acá? Esto que es oxígeno, ¿eh? Esto oxígeno y sale muy bien, sale 100. Porque yo no he limitado por difusión, a no ser que son atletas. Pues listo, se sale con hemoglobina saturada al 97,5%, una peor de 100. Y aquí la hemoglobina venía a una saturación del 75%. Entonces, sí, muy claro. Este
Este es el contenido arterial de O2, que está en la vena pulmonar. Si ya no lo puedo modificar, ya no va a mejorar mucho. Lo que tengo que modificar es esto. ¿Cómo lo modifico? Pues yo hago ejercicio y ya sabe usted, la mitocondria estaba en 15 milímetros de mercurio, baja su P2 a 5, entonces le chupa más O2 a la arteria de un capilar de que vaya un tejido, que venía con 100, y en vez de salir acá con 40, cuando estaba en reposo, sale de 20. 40 es lo mismo que 20. ¿Qué les pasó a 20? Que no es 40, disminuyó. Al disminuir ese y no disminuir el minuendo, que los que no saben la física es el primero que uno va a restar, minuendo y sustrayendo. Minuendo, sustrayendo. El minuendo no es que cambia. El sustrayendo disminuye. La diferencia llamada resultado de la resta aritmética de Brugno da mayor. Si es mayor, puedo captar más oxígeno, o si lo veo desde el pulmón a los tejidos, puedo dar más oxígeno. Porque volvemos, si no se acomoda mentalmente, no va a entender. Capto más oxígeno porque va a dar más oxígeno. Ahí estoy viendo como el pulmón que estuviera consumiendo oxígeno parte de la piel, a la sangre. Primera cosa, dramática. Ahorita ya seguidas bien hechas. Segundo, bueno, supongamos que yo aumenté la extracción 3 veces. O sea que la extracción era una vez, ya pasa la resta 3 veces esta resta. Muy difícil. Estamos todos masticados. Masticados para que no diga que usted tiene que ir a hacer lo que no hace acá. Atender eso. Ese es el problema. Cuando uno copia y copia y copia y copia, no entiende y no entiende, es la clave de un boleo. Pues si no es allá clarito y se tiene que enfrentar con el docente, vení, explícame eso bien, ya el otro sabe por inspiración. O cuando no es uno, siga así, no. Pero yo no puedo defenderme económicamente esto 3 veces. El gasto cardíaco de una persona promedio, no así adulta normal, no muy entrenado, normal, normalito. De 5 litros por minuto pasa 20. Pongámosle 5 por 4, 20, aumentó 4 veces el gasto cardíaco. 4 por 3. Estoy aumentando mi consumo y mi captación de oxígeno por varios mecanismos. Uno de ellos es aumentar la diferencia arteriovenosa y O2, o sea, la extracción o la captación, si lo veo desde el pulmón. Y la otra, aumentando el gasto cardíaco unas 4 veces. Entonces, más o menos los libros dicen que entre 12 o 13 veces la extracción aumenta, dependiendo de lo que le haya puesto a aumentar la extracción. Bueno, eso de todas maneras, lo importante es que tengo que hacer 2 cosas. Aumentar la diferencia arteriovenosa, no modificando la arterial sino la venosa. Y segundo, aumentar el gasto cardíaco. Con eso lograré que estoy diciendo con esta palabra, que como voy a demandar más oxígeno, porque voy a hacer un ejercicio que a diferencia del reposo, tiene que hacer gastos de ATP más que en el reposo, para hacer gasto de ATP tengo que hacer ATP. ¿Y cómo hago la mayoría del ATP en la mayoría de los tejidos? Aeróbicamente. Y aeróbicamente necesito oxígeno. Entonces, es muy claro que si necesito hacer ejercicio, trotar no es lo mismo que caminar y quedarse quieto, sino que un ejercicio, entre más fuerte, más va a consumir oxígeno. También tendría que decir que tengo que captar más oxígeno del pulmón. Y yo puedo decir que el flujo sanguíneo pulmonar tiene que aumentar lo suficiente para captar lo que va a comerse todo el cuerpo.
Pero esto mismo que captó más de oxígeno, el pulmón lo puedo ver desde el punto de vista ya no pulmonar, sino en el resto de los músculos del cuerpo que está haciendo ejercicio. Va a haber un consumo de oxígeno que tiene que ver qué. Porque son los que van a gastar la plata. Este lo único que está haciendo es captarla. Entonces ese es el primer desafío. El segundo, la segunda pregunta es, bueno, nosotros ya sabemos cómo vamos a este contenido venoso, porque va a disminuir. De aproximadamente de una presión venosa de más o menos 20, que es un ejercicio intenso, el ser humano no ha sido capaz de disminuir este valor, porque ya la sangre pasa muy rápido. Y ya sabemos que en el ejercicio te pasa muy rápido ahí, es un limitado mixto para los tejidos periféricos. Para los tejidos periféricos mixto aumenta un poco, aumenta la entrega algo, pero va a haber un momento dado que ya no es capaz, porque pasa demasiado rápido. La sangre puede pasar en un capilar entre 0.5 y 2 segundos. Entre más rápido, mayor el gasto cardíaco, menos se demora pasando. Llega un momento dado que ya no es capaz de sacarle más oxígeno a la hemoglobina y ella soltarlo de forma libre para que se vaya para la mitocondria, y hay un límite. Por eso la hemoglobina nunca se va a desarrollar totalmente de oxígeno. Hay un oxígeno que siempre va a tener algún porcentaje de saturación, más o menos muy cercano al 50%. O sea que cuando yo tengo una presión venosa de 20, no puedo tener una saturación de 75, correcto, y tiene que variar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para aumentar el gasto cardíaco, tanto que llegue para los pulmones como que vaya para los tejidos? Porque ya hay idiota decir que aumenté el gasto cardíaco del ventrículo derecho a 20 litros por minuto y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo a 5. ¿Para qué hiciste toda esa carga de magones en el pulmón para este tener 5? ¿Te fallo cardíaco qué? Vamos acá, usamos administrar con eso. Aumenta para todo el cuerpo. Si el derecho tiene 20 litros de gasto cardíaco, el izquierdo también en un minuto. Entonces, visto de esa manera, la pregunta en un ejercicio intenso, acá abajo es otra vez, cardiac output, gasto cardíaco, work, vatios. Vatios es trabajo en el tiempo. ¿Vale? Pero cualquier física, porque no puedo poner a abrir bodas. Es trabajo dividido en el tiempo, y la potencia. Y la potencia, hasta donde yo sé, serán vatios. Si no, vaya por otro. Y acá, captación de oxígeno. Son dos índices de intensidad del ejercicio. Lo puedo expresar en vatios, pero puedo expresar en captación de oxígeno. Lo que llaman en las pruebas de esfuerzo METs, realmente metabólico, que se hace más o menos 3,5 mililitros por kilo de función equivalente. Entonces, hablan de METs. Cada cierto litro por minuto lo llaman un METs. No lo ponen en intentar domética o en una banda de film a ponerlo a hacer ejercicio, a consumir más oxígeno. Ya vas cambiando cada ciertos minutos. Y ahí van viendo que tanta condicionamiento físico tiene. Pero bueno, eso lo vemos después. Por ahora lo que llama la atención, voy a hablar por lo menos de ejercicio aeróbico, por ahora. Trotar, nadar, ciclismo, etc. Ahí tenemos que, a medida que yo voy aumentando la intensidad del ejercicio, a medida que yo aumento la intensidad del ejercicio, yo voy aumentando linealmente el gasto cardíaco, hasta un punto que ya tengo el plató. Veo que la frecuencia cardíaca persigue al gasto cardíaco. Ahí lo veo claramente, son dos paralelas. Pero hay uno que no da la carga.
es el volumen de eyección. Inicialmente aumenta y más o menos a la mitad de la intensidad del ejercicio le quita el umbral anaeróbico. Eso da un plato y ya empieza a empezar un poquito. Entonces uno ya tiene que decir varias cosas. La mayoría del aumento del gasto cardíaco hasta el umbral anaeróbico es la contribución de dos cosas: el aumentar la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen de eyección. Pero el umbral anaeróbico hasta la máxima intensidad del ejercicio, el que determina el gasto cardíaco, no es aumentar el volumen de eyección, es aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, ¿qué va a hacer? Usted va a ver. Bien. Entonces, para mí, un indicador muy bueno de la intensidad máxima del ejercicio que yo puedo lograr es averiguar la frecuencia cardíaca máxima. Nosotros ya veíamos que la averiguamos como en 220 menos edad en años. ¿Está bien o no eso? Sí. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Escucho. Entonces, uno cree que el peso para el ejercicio es el volumen de eyección. Mucha pena con usted, pero eso no es así. Está demostrado. El más teso es el que puede aumentar más la frecuencia cardíaca. Así es de decir. Porque el volumen de eyección es tan notado al umbral. ¿A quién? Pues porque tiene tanta correlación con el umbral. Anaeróbico, no es algo confirmado, es algo observado. Más o menos cercano al umbral anaeróbico, es el umbral anaeróbico. Más o menos uno logra que una persona no entrenada. El umbral anaeróbico más o menos se logra entre el 50 a 60% de su frecuencia cardíaca máxima. O sea que usted hace una regla de 3, si usted tiene 20 años, dice 220 menos 20 es mi frecuencia cardíaca máxima. Ese es el 100%, 50, 60%, ¿cuánto será? Ahí más o menos estará cercano su umbral anaeróbico. ¿Qué quiere decir ese umbral anaeróbico? Que ahí al 50 o a 60%, dependiendo pues del libro que usted consulte, de esa frecuencia cardíaca máxima, sus mitocondrias no son capaces de explicar toda la producción de ATP únicamente con base a oxígeno. O sea que las mitocondrias tendrán que pedir ayuda del metabolismo en el citosol en forma anaeróbica. Y produzco el ATP que me quede faltando, que la mitocondria, no es que la mitocondria deje de producir, ya sigue produciendo, lo que pasa es que no da la talla. Entonces, lo que le quede faltando, lo va haciendo la glicólisis anaerobia. Con la glicólisis anaerobia termina produciendo hidrogeniones y generando lactato. Y como eso me tumba el pH, pues yo voy a estimular los quimioreceptores periféricos y voy a tratar de hacer alguna respuesta ante eso. Mire, aumenta la ventilación. Cuando esta curva
está como recto, empieza a cambiar la inflexión. No sé qué es inflexión, el grado de empinamiento o no de esta curva, ahí es el umbral anaeróbico. O sea que sí. Bueno, después luego nos enamoramos, no vamos a buscar eso. El hecho es que el umbral anaeróbico, entre otras cosas, yo sí lo puedo modificar con entrenamiento. Los que hacen entrenamiento de pronto logran que el umbral anaeróbico no sea entre el 50 y 60% de la frecuencia cardíaca máxima, sino que sea un poco más alto, 60, 70, por decirlo así, dependiendo del grado de entrenamiento. Para usted lograr un entrenamiento necesita mínimo 8 semanas de ejercicio, siquiera 4 veces a la semana, durante 20 a 40 minutos. Pues estamos hablando de entrenamiento cardiovascular, no para atletas, sino para salud cardiovascular. El entrenado no está menos de 8 o 10 semanas. O sea, que salir el fin de semana a hacer lo que usted hace, creyendo que va a hacer lo que lo hizo toda la semana, pues dejada, no haga eso. Así es. La gente sale a matarse el sábado, el domingo, que hace todo lo que lo hizo toda la semana. No entrenamiento, no gana entrenamiento, no gana ni entrenamiento corporal, ni gana angiogénesis, eso está comprobado. Necesita mínimo 4 veces por semana. Y no necesita ir a matarse. Estoy diciendo 4, 5 veces por semana mínimo, 20 a 40 minutos. Entre un 60 a un 80% de la frecuencia cardíaca máxima para su edad. Ya saben que si usted quiere morir de una línea, vaya, pide a matarse, vaya en el estadio, no vaya a hacer la frecuencia cardíaca máxima. Uno joven no aguanta, porque ¿por qué va a hacer eso? Ya uno ve a poder sistema coronario medio tapada. Aumentarle la demanda para que le dé un infarto. Ah, no, pues muy bien. Bacá. Es idiota. Si usted me gana la vida como atleta, ¿para qué hace eso? Se hace de salud, es por ejercicio cardiovascular, por controlar el peso, por controlar la presión y porque hay ciertas enfermedades que nosotros podemos después. Pero tirarse a matar si usted no le está pagando para ser un atleta, no, la música es hacer. Pues, bueno, hay gente que hace high intensity ejercicio, que es la nueva ley de la moda, pero sin hacer ahora para que veamos disminuir la población mundial. Ustedes están diciéndole a uno que haga 90 minutos, cada 90 segundos sin intensidad, a matarse, a lo máximo, y se vuelve a arrancar. Eso tiene algún beneficio cardiovascular. Pero en las personas mayores de 40 años yo le aconsejaría que no haga eso. Sinceramente, pero no lo haga un joven. ¿Estoy de acuerdo? Eso se llama high intensity ejercicio, pero es ahora en 30 segundos, por lo mal salen a trotar y entonces cada cierto tiempo en balas, y hacen así. Eso tenés que estar muy seguro que tienes muy buenas coordenadas. Y generalmente los jóvenes la tienen, pero a veces se lleva una ropera con las cardiopatías hipertróficas y hepáticas y se ponen muy jóvenes. Bueno, no importa, no vaya con eso. La cuestión es la siguiente. Entonces, el entrenamiento fue a alterar un umbral anaeróbico. Lo que no puede hacer el entrenamiento físico, muchachos, es aumentar la frecuencia cardíaca máxima. Usted, por más que entrene, la frecuencia cardíaca máxima no le va a variar para la edad que tenga. Yo tengo 21 años, yo soy enero, y terminé hasta marzo, sigo teniendo la misma frecuencia cardíaca máxima, haga lo que haga. La frecuencia cardíaca máxima depende de nuevo sinusal que responde al simpático cada vez menos con la edad. Hay una desensibilización del nodo sinusal a partir de los 20 años en adelante, cada vez uno responde menos al nodo sinusal. Es decir, una persona de 30 años no puede lograr hacer la misma taquicardia que un joven. ¿Correcto? Así entrena lo que quiera. Es un proceso de envejecimiento normal. El sistema nervioso, el corazón se vuelve menos sensible a las catecolaminas con los años. Tanto para la frecuencia cardíaca como para el hipertrofismo. Una persona de 60 o 70 años no puede tener el mismo hipertrofismo que una persona de 20 o 30 años.
obviamente al programa de la suficiente. ¿Correcto? Entonces eso lo vamos a ver como adaptaciones que tiene uno pues que cambian con respecto a la edad. Ahora, bueno, el volumen sistólico que ahí ven aumentando, ¿por qué razones aumenta el ejercicio? Hay dos contribuyentes. Uno, aumentar el retorno venoso. Yo venocostriño para tratar de que, como yo sé que va a tener una descarga simpática por el estrés del ejercicio, recuerden que así, cuando vimos los cambios interdependientes del inotropismo, de los otros factores, el problema del inotropismo, si no lo veían con respecto a las venas, era que él se iba vaciando más y la precarga iba a disminuir. Al principio muy bueno, pero él iba progresivamente con la rama vaciarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al mismo tiempo que tomo la determinación de hacer un inotropismo positivo por las catecolaminas durante el ejercicio, tengo que decirle al sistema venoso con el mismo simpático que haga una venoconstricción y con la bomba muscular para que la precarga quede un poquitico elevada. Puede que no aumente mucho, 1 milímetro mercurio, pero es mucho. En volumen eso es buena cantidad. Y así yo pueda expresar esa respuesta inotrópica. Y lo segundo es que el inotropismo se aumenta. O sea que las dos son las razones. Uno, aumentar el inotropismo y otro, aumentar la precarga. La precarga trabaja por ley de Franciscani. Entonces son dos maneras de explicar por qué el volumen de eyección aumentó ahí. ¿De acuerdo? Ahora, la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? La taquicardia inicial es por inicio del vago, sobre el marcapaso del nodo central. Recuerden que uno en estado de reposo tiene un predominio vagal sobre el nodo sinusal. Lo primero que uno hace para tratar de aumentar aquí la frecuencia cardíaca es inhibir ese tono vagal. Cuando ya usted inhibió ese tono vagal en forma inicial, el simpático más tarde va a tomar el comando sobre el marcapaso llamado nodo sinusal y va a aumentar más la taquicardia. Y ahí, entre inhibir el vago y estimular el simpático, el nodo sinusal, voy a lograr obtener la frecuencia cardíaca máxima para mi edad. Y ahí explicaría yo el aumento de esa frecuencia cardíaca como tal. ¿De acuerdo? Ahora, la presión venosa central es un reflejo de lo que está retornando sangre al corazón derecho. Como les dije, se eleva, póngale 1 milímetro de mercurio, pero eso es muy insuficiente. Ayuda por parte del músculo esquelético para lograr una buena precarga y que no, el inotropismo no lo vaya a entorpecer. Ahí en los embalajes, eso es decir que es un aeróbico, es una competencia o eso, ahí la precarga del corazón derecho para aumentar más porque necesito una intensidad de ejercicio mayor. Entonces en esos casos yo puedo ver una especie más grande, pero lo que llamamos los sprints o las partes finales de las competencias, uno puede ver aumentos de la PVC de 10 a 12 milímetros de mercurio, porque lo que necesita es una precarga bien alta para acabar de rematar. Pero durante el ejercicio aeróbico, la mayoría de una carrera una larga, más o menos uno siente con un aumento en milímetros de mercurio en la presión venosa central muy poquita, aumenta un milímetro de mercurio. Obviamente, la fracción de eyección, que es un indicativo de inotropismo, la fracción de eyección durante el ejercicio aeróbico generalmente aumenta.
y es importante tenerlo pues en cuenta. Acá vamos a comparar dos tipos de cuestiones. Bueno, vamos a ejercicio. Este es lo que llamamos un ejercicio predominantemente estático, es decir, que un ejercicio no es 100% estático y tampoco es 100% dinámico, es una combinación, y hay unos deportes más unos que otros, entonces no vamos a estar alegando de eso. Correcto. Este es más parecido como el un pesista, y este como lo que estoy tratando, aeróbicamente. Este lo llamo el ejercicio dinámico. El que llaman aeróbico. Los otros no es que no consumimos oxígeno, que si es una cosa corta no va a consumir casi oxígeno. Por ejemplo, una persona que corra 100 metros, ¿qué va a hacer de metabolismo aeróbico? Se corre con un metabolismo anaeróbico. Para lo que gasta una persona de hacer 100 metros, que no necesita oxígeno. Después, verás cómo recupera el ATP, pero en el momento no necesita eso. Correcto. Pero si usted hace una maratón de 42 o 42 kilómetros, ¿qué es eso? Necesita eso. Es distinto. Pues llaman ejercicio. Unos ejercicios más del trabajo aeróbico, otros más anaeróbicos. Los más anaeróbicos son los más estáticos, los pesistas, los que no sé, les puedo sostener una maleta, como quitar así pegado, no mueven nada. En cambio, esto dinámico es flexión, extensión, o sea, movimiento. Por eso cuando yo dejo hacer de la contracción relajo, ahí se irriga el músculo. Eso es aeróbico. En el momento que tengo la contracción, pues puede que no lo irrigue muy bien. Pero aún en los ejercicios que usted considera que hace fuerza, si usted hace 50% de la fuerza del músculo, todavía lo irriga. Ya solo después de que haga una intensidad más del 50%, ya eso no va a estar totalmente tapado. Entonces, por ejemplo, si usted cogiera una maleta que no pesara mucho, la pudiera sostener todavía irrigando en un buen tiempo. Porque ya es muy pesada, tiene que contraer mucho el bíceps y esto, y se le pasa el 50% de la fuerza que este músculo hace, ya el músculo está haciendo tanta fuerza que está verdaderamente a toda hora. Si paso a qué, los vasos sanguíneos, porque está estático. La maleta la tengo acá, o la pesa la tengo acá. ¿Qué pasa con eso? Es una vuelta, entre 4 minutos está con isquemia. Por eso que uno no aguanta. Un pelista que así 3, después de que quedó campeón, yo quiero ver. Es que me ayuda. En cambio, se me queda soldado haciendo aeróbico como que 5 días, entonces que tiene récord de eso. No. Tiene récord de aeróbico, que están 15 días haciendo lo mismo. Muy aburrido, sí. Pero en todo caso, bueno, nada más de lo que le da gana. Mire, la respuesta es distinta. Miremos por acá. Miren la presión sistólica en el estático, el pesista, con respecto a esta. Los dos aumentan la presión sistólica, no le estoy diciendo que. Pero hay uno que aumenta más. Esto no me ponga el valor, no me interesa. Eso es muy grave porque la sistólica aumentada, diastólica aumentada y media aumentada. ¿Por qué? Porque usted está aumentando la resistencia vascular periférica contrayendo los vasos sanguíneos mecánicamente. ¿Correcto? Un pesista que tiene las pesas acá, moverse acá, ya está haciendo un aumento de la resistencia vascular periférica. Muy grande. Eso te aumenta mucho la poscarga y por eso es que la presión tiene que ser tan alta. Y como esa resistencia vascular periférica me marca mucho también la diastólica, la diastólica de para arriba. Las 3 presiones aumentan. Ese ejercicio lo tenés que hacer, pero con un previo examen físico bueno, para el ejercicio usted yo me a ser pesista. Muy bien, vaya a un estudio de prueba de esfuerzo cardiovascular, háganle un buen examen físico para ver si tiene las corrientes buenas, si él aguanta bien el ejercicio, porque él quiere hacer este tipo de ejercicio. Eso no es malo si usted no tiene ningún problema cardiovascular. Hay gente que puede hacer ejercicio predominantemente estático. Pero si tiene que tener una
revisión previa, que es lo que hacen en Estados Unidos, si a veces usted puede ser bueno para ese deporte en cuanto a salud cardiovascular, para no hacerle con el riego, porque lo demandan al que hizo el examen, y yo no fui haga eso. Entonces, eso por el lado. Que me mire el ejercicio aeróbico, aumenta la sistólica, la presión arterial media aumenta un 20 milímetros de mercurio y la diastólica a veces cae un poquitico. ¿Por qué? Porque es que ahí nosotros necesitamos hacer esto. En el ejercicio aeróbico necesitamos es que la PA no aumente mucho, pero sí que aumente un 20%. Esto es igual a un gasto cardíaco que está aumentando. Y la resistencia vascular periférica, si esto no cayese algo, ¿qué pasaría? Eso, si esta resistencia periférica, por ejemplo, yo la dejara aumentada, que sería un problema, porque me va a aumentar a mí mucho la presión arterial y me aumentaría la poscarga. Yo trato que esta resistencia sea bajita, pero que yo pueda aumentar la presión, no mucho. ¿Cómo hago esto? En una pelea. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular periférica es varias cosas. Los órganos que yo no voy a utilizar en el ejercicio aeróbico, por ejemplo, los músculos que no utilice, porque no todos los ejercicios se utilizan de igual forma todos los músculos del cuerpo. Entonces miren, los que no están siendo utilizados mucho en este tiempo, por regulación local del flujo sanguíneo, los metabolitos para el metabolitos no se van a generar. Entonces, están más o menos cerraditos, normal. Los que sí van a pedir mucho son los que activamente están participando en el ejercicio. Esos por metabolitos locales se van a vasodilatar. Así, quiera uno, van a dilatarse. Acuérdense que el músculo esquelético sí tiene muy buenos beta-2, que son vasodilatadores. Y además, aquí que el alfa-1, los beta-2 y los metabolitos vasodilatadores le ganan a cualquier efecto vasoconstrictor que tengan los alfa-1. Eso mismo pasa en las coronarias. Las coronarias tienen alfa-1, pero tienen también beta-2 y tienen metabolitos locales. Entonces, uno durante un ejercicio, generalmente, la mayoría inmensa de las veces le gana el efecto vasodilatador de los beta-2 y los metabolitos vasodilatadores en las coronarias, el efecto vasoconstrictor que sería el simpático, que también va a estar disparado en todo ejercicio que es un estrés. ¿Correcto? El ejercicio es un estrés como es una hemorragia. El ejercicio tiene que liberar lo que mismo libera una hemorragia. Glucagón, cortisol, las hormonas de estrés. Las hormonas que producen ¿qué? Hiperglicemia, proteólisis y lipólisis. ¿Correcto? Entonces eso es una cuestión que está clara. Ahora, por un lado, entonces estoy haciendo vasoconstricción, por ejemplo, en músculos no utilizados en ese momento. Vasoconstricción en tracto gastrointestinal. Si estoy hablando de deportes, no es hora de comer, no sean cosas. ¿Qué me dice usted comiendo para trotando? Una competencia de deportes de troto. Le mete un poquito de azúcar, pero de fácil absorción, no de energía. Fuente de energía no más. Tercero, no es hora de orinar. Hora de orinar es tener por ella, necesito la orina para competir, para hacer ejercicio. Tracto gastrointestinal, derecho y plano. Músculo no utilizado. Y riñones van a estar en vasoconstricción. Porque el simpático es un vasoconstrictor. Y para que no aumente mucho la resistencia vascular periférica, le voy a colocar que los músculos que estén en el ejercicio se vasodilaten para tratar de disminuir ligeramente la resistencia vascular periférica, pero que quede ganando de todas maneras algo el gasto cardíaco. Y yo puedo explicar que un ejercicio aeróbico, esta PAN no aumenta casi. Cuando aquí la PAN en los estáticos sí aumenta mucho. Porque ahí no hay quien vasodilate a contrarrestar la vasoconstricción realizada por tanto grupo muscular al mismo tiempo, que es lo que tiene, por ejemplo, un pesista. Por eso, entonces, la diferencia es que este no puede compensar este, por la PAN se le sube tanto.
Ahora, ¿por qué? Mire que hay preguntas que son de reglamento que nos sirven. ¿Cuál es la razón que a los músculos implicados en el ejercicio que yo estoy hablando le llegue más sangre? A uno le hacen siempre las dos preguntas. A uno le dicen, mire, ecuación, fluir más sangre a algo es igual a aumentar la presión o a disminuir la resistencia. O ambas cosas. Para el ejercicio aeróbico, que es el que más la mayoría de la gente acostumbra a hacer, la respuesta es muy clara. El denominador es el importante, el más importante. No estamos diciendo que el numerador no aumente, porque acabamos de decir que la presión arterial media aumentó un 20%. Pero la mayoría del flujo que llega a mi bíceps, producto que estoy haciendo un ejercicio que lo estoy utilizando, técnico, eso, no es aumentar la presión, es la regulación local del flujo sanguíneo, lo que ya vimos, metabolitos locales. Eso que quede muy claro, muy claro, muy claro. No vamos a decir que no aumentó la presión, es que yo no estoy negando eso. Estoy diciendo que ese es el mecanismo principal que aumenta el flujo. Entonces, la hiperemia de los músculos activos se da por metabolitos vasodilatadores y ¿qué pasa de eso? Esa vasodilatación tan importante, pues ya sabe, va a utilizar arteriolas que antes estaban en secuestro, porque uno da mucho de músculos esqueléticos de cómo mantiene las arteriolas secuestradas, que recluta capilares. El reclutar capilares aumenta la irrigación, la distancia intercapilar se acorta y entonces es mucho más fácil decir que va a tener un área de superficie de intercambio mayor. Por ley de Fick, aumentó el área de exposición y la distancia intercapilar. Por la responsabilidad que tengo que irrigar yo, que es el cilindro Crohn, disminuye, que lo veíamos antes. Que hay dos razones: el denominador, que es la distancia de Fick, en la denominada ley de Fick. El numerador está aumentando la superficie o área de exposición porque tengo más capilares. Y segundo, disminuye el denominador, que es la distancia de recorrer o grosor que tenga que recorrer para irrigar ese tejido. O sea que tengo unas ventajas importantes al reclutar nuevos capilares. Y eso me lo dan los metabolitos locales, que empezó a despertar un montón de arteriolas que estaban cerradas, que estaban en secuestro. Para vasodilatar, obviamente me pongo rojo, por eso me pone rojo cuando es ejercicio aeróbico, su sangre está lleno, y aumenta ¿qué? Capilar. La presión capilar aumenta por vasodilatación arteriolar. Y la presión capilar aumenta y junto con el hecho de que los tejidos implicados en el ejercicio están generando lactato, H+, fosfatos, todos productos de degradación de ATP o el metabolismo que están haciendo, ese aumento va al intestino, entonces aumenta la osmolaridad, miliosmolaridad, tanto el intestino de hacerlo como el intestino, y le pide agua al plano, a los volúmenes sanguíneos. Y ya vemos que por aumento de la presión capilar y la presión osmótica del intestino ahí, ya puede haber un poquito de agua, volumen realmente cae. Durante un ejercicio que sea bien fuerte, prolongado e intenso, puede caer 600 mililitros.
600 mililitros pasarán del plasma al intestino, que es lo que yo les decía el otro día, que uno se siente guau, curado. ¿Correcto? Si uno verdaderamente una manera de ver esto es, supongo que yo voy a hacer un ejercicio de hoy porque utilice trote que utiliza varias cantidades de músculos y yo voy a hacerlo un poquito intenso. Si yo hago esa vasodilatación en un grupo muscular abundante y uno tiene 40% de superficie del músculo esquelético, le podía caer la resistencia vascular periférica mucho. Entonces me tiraría todo lo del gasto cardíaco. Por eso la importancia de que los músculos que no estén utilizados, poquito lo que sea, más músculo esquelético, el tracto gastrointestinal y los riñones traten de hacer que una vasoconstricción competitiva para que no dañen tampoco pues, los músculos y les toda la sangre y le tumben a uno la resistencia vascular periférica, porque si lo hiciera en forma masiva, hacia abajo de aumentar el gasto cardíaco, la persona iría para abajo. Pero es una pelea de tal manera de que quede ganando un poquito la presión arterial media. La piel tiene un conflicto en el ejercicio. La piel inicialmente es muy buena gente, se alinea con los riñones, con el tracto gastrointestinal y con los músculos no utilizados. Y dice, no, yo voy a empezar a hacer vasoconstricción para redistribuir la sangre y que se vaya para las partes que se necesitan. El problema radica en que si yo hago una vasoconstricción y el ejercicio se está volviendo cada vez más intenso, yo quiero ganar calor porque no estoy mandando sangre para la piel. Entonces las vísceras de adentro se empiezan a calentar. Y el hipotálamo se emberraca porque el hipotálamo anterior tiene el centro de la temperatura. Y él tolera que usted le suba en un rango de temperatura, le suba el litro. Pero si se le sale el rango superior de lo normal, el hipotálamo dice que pena, pero vasodilatar bien. Pero ya vasodilatar, está yendo a sangre que viene a los músculos ahí. Sí, para que quede más taquicardia compensatoria, haga lo que quiera, pero la piel obedece al resto del organismo tratando de mantener el flujo adecuado de los músculos implicados mientras el ejercicio no sea muy intenso. Cuando el ejercicio se va haciendo intenso y se empieza a calentarse, la piel se olvida de los músculos y dice, aquí no nos podemos quemar, hay que vasodilatar y sudar. Ahora, eso implicará que tendrá que hidratarse mejor y tendrá que hacer taquicardia mayor para volver a tener el mismo gasto cardíaco que antes. Pero es algo que es inevitable. La piel sigue siendo, en el fondo, un esclavo del hipotálamo cuando las cosas ponen ya de un talante mayor. ¿Y cuándo se pone de un talante mayor? Cuando usted empieza a generar mucho calor, producto de que la intensidad del ejercicio se está haciendo cada vez mayor. Entonces eso es lo que hay que visualizar de esto. ¿De acuerdo?
pasa en la respuesta inicial cuando yo voy a hacer un ejercicio? Hay varias cosas. Primero, hay lo que se llama un comando central. El comando central dice que ciertas zonas de la corteza cerebral, por ejemplo la ínsula, la corteza insular, el gyrus cinguli, regiones del tálamo, el área gris periacueductal, todas ellas participan en la ideación del ejercicio, en planear hacer un ejercicio. Y ellos, cuando dan la intención de hacer un ejercicio, fuera de que van a mandar señales a los músculos implicados del ejercicio que estoy planeando hacer, tienen que mandar órdenes anticipatorias para que el bulbo raquídeo favorezca un poquito de vasodilatación a esos músculos implicados. Pero aún sin haber empezado a decir, bueno, yo voy a empezar una necesidad, el solo pensar en eso me está mandando señales anticipatorias, vasodilatadoras, puede que no sean muy perfectas, porque tendrá que calcular con lo aprendido previamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, que posiblemente no es lo mismo tocar 50 veces de 10. A la 50ª vez ya se está aprendiendo cuánto es la intensidad del ejercicio y cuánto tiene que esforzarse para hacerlo. Es el cerebro y toda esa serie de estructuras que le dije yo, pues tienen algún grado de aprendizaje con la repetición. Y ellos aprenden a pronosticar cada vez mejor las veces que usted va a hacer ejercicio y anticipan cada vez mejor. Pero como yo me puedo escachar, si uno fuera eso tan fácil, yo simplemente calculaba, a trotar 20 kilómetros a tanta, más o menos tanta intensidad planeo yo, y yo voy a hacer esto. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una señal, además de la anticipatoria del cerebro, que diga, hombre, yo estaba planeando hacer esto en media hora, llevo 2 horas y nada. Que debe haber algo que me retroalimente, que no sea anticipatorio, que no haga un feed forward. Algo anticipatorio se llama feed forward, anticiparse a algo que no he hecho. El cerebro está anticipando, así que le tanta vasodilatación para lo que va a hacer, que no sabe cómo lo va a hacer ni siquiera. Eso es un feed forward, eso es lo que hace el cerebro. ¿Ves? Todo eso que necesita el cerebro, Pero no sé digamos, si tiene es que ser una así. vaina. Sí. El sistema nervioso central. Ese feed forward realmente va a fracasar, lo más seguro, no va a ser perfecto. Yo tengo que hacer un feedback Sí, cuando ya empiece a hacer el Bien. ejercicio. Y ahí es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Qué feedback voy a hacer yo acá? 2 cosas. No he empezado el ejercicio y dispararon ya para salir de la meta, del área de yo estiro, mecano rector. Mecano rector es lo primero. No he tenido tiempo a acumular metabolitos vasodilatadores. ¿Sí o no? Yo hacer esto no he tenido tiempo de hacer ninguna generación de gases lácticos, ¿verdad? Estoy empezando a disparar eso. Entonces hay metabolorrectores y mecanorectores. Los mecanorectores son los que primero se utilizan en mandar una señal al cerebro, feedback, para que diga, vea, me estiré mucho, me estiré como un mamando gallo, me estiré ahí. El grado de potenciales de acción que mande lo interpretará en un receptor hereditario como intensidad del ejercicio. Y de acuerdo a eso, dirá cuánta vasodilatación le manda. O sea que el grado de estiramiento del músculo le pastelea al núcleo del tracto hereditario, ¿qué grado de qué? ¿Qué grado de excitación simpática tengo que dar? Para mandar bien la sangre a los músculos implicados. Ahora, usted sabe que los mecanorectores son parte de un reflejo que les dije yo ayer, que es excitatorio, simpático y parasimpático. ¿Correcto? ¿Por qué va a excitar simpático? A todas las partes del cuerpo que estén implicadas en el ejercicio físico. Porque las partes, aunque tengan disparador simpático, están perdiendo con el metabolismo local.
correcto. Porque uno dice, bueno, si se mandó esta señal, manda una señal simpática generalizada de los músculos implicados llevan el músculo. Que los músculos ahí se comportan como que ganan los metabolitos letales sobre el efecto del simpático. En el resto del cuerpo, que no está siendo utilizado por ejercicio, en el lecho esplánico, o renal o gastrointestinal, la cosa ya es distinta. Porque ahí no hay metabolitos locales generados porque no tengo hiperemia activa. Ellos se logran. ¿De acuerdo? Bueno. Doctor, disculpe. Entonces, en los músculos implicados está, a pesar de que hay una descarga simpática, ganan los metabolitos. En los tejidos que están. Pero en el resto del cuerpo están recibiendo las cargas simpáticas de qué? El corazón está recibiendo una señal para que haga taquicardia, está recibiendo una señal para que aumente el volumen de eyección, para que haga lo que haga en la respuesta sistémica del ejercicio. Es que no entendí lo de Sí. después lo de los metaboloreceptores. No es que no he hablado de eso. No, entonces, ¿qué pasa después? Si empieza a hacer ejercicio, empieza 2-3 minutos y ya está generando degradación de ATP, volviendo a ADP, fósforo inorgánico, y está haciendo un ejercicio. Arrancó muy intenso, ya puede empezar a generar metabolitos más vasculares como potasio, con las repolarizaciones, y cuando ya tenga un umbral anaeróbico alto, tiene colaboración de los riñones. Entonces lo que estoy diciendo es que los metaboloreceptores son lo más tardío de señal proveniente del músculo esquelético que le da señales al núcleo del tracto solitario posterior a la información inicial que dieron los mecanorreceptores. Pero las tres respuestas se llaman la respuesta integrada al ejercicio, que es el comando central, que es la ideación del ejercicio, y el comando periférico, que es retroalimentar. Pues, en este caso no es un feedback negativo, es feedback, pero positivo para el simpático, negativo para el parasimpático, en el sentido de que estoy favoreciendo, estoy tratando de decirle al núcleo del tracto solitario, la intensidad del ejercicio es tal. Usted de la foto le manda más de vasodilatación, entonces él compara. ¿Qué compara? El comando central lo mandó a los músculos y al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario lo guarda en la memoria, pero empieza a hacer ejercicio y los músculos le mandan y dicen, el ejercicio está muy intenso. Ah, no, esto es una gente que espera mamando gallo, lo manda una vasodilatación suavecita. Pues le dice, pero acabo de mandarle yo a usted con metabolorectores, que es más fuerte. Ah, no, ya va a corregir. Ese es el mecanismo que hace el organismo para que a toda hora que esté cambiando la intensidad del ejercicio, esté cambiando el grado de flujo sanguíneo y el grado de irrigación que tengan los diferentes tejidos. No sé si eso es claro o no. ¿Alguna duda de eso? Correcto. Bueno, los receptores articulares no participan tanto en eso. Se dice que es una colaboración más bien empírica, no muy interesante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la clave? Entonces vamos a hablar algunas poquitas cosas de entrenamiento. Recuerde que lo que hace uno en el ejercicio aeróbico para entrenar es las dos cosas. Primero, el tono vagal se favorece, lo que le implica que usted pueda salir de una frecuencia cardíaca menor. O sea que con el entrenamiento de 8 a 10 semanas yo voy a ir entrenando mi sistema vagal para que vaya predominando más y yo me enseño a tener una frecuencia más baja, pero dice, pues tengo una frecuencia más baja, ¿cómo hago para basalmente tener el mismo gasto cardíaco? Tengo que hacer que el volumen de eyección aumente. ¿Y cómo lo logra el deportista?
lo logra de dos maneras. Si usted es pesista, lo hace con una hipertrofia concéntrica, hacia adentro, disminuye aumenta el grosor de la pared, el radio intracavitario, que o normal va a estar disminuido un poquito, porque no necesita grandes volúmenes que quite fuerza. En cambio, el que hace ciclismo, atletismo, bueno, triatlonistas como está, pero cambia mucho, esos pacientes lo que hacen es hipertrofias céntricas. Ellos necesitan un gran gasto cardíaco para durar y todo eso, ellos van dilatando la cavidad y ponen los sarcómeros en paralelo, como lo hacíamos con la hipertrofia por sobrecarga de volumen. En cambio, los pesistas y eso, los estáticos hacen como las sobrecargas de presión. Eso es una hipertrofia de tipo P, concéntrica. Ninguna de las dos dará hipertrofia excéntrica y concéntrica maladaptativa de la falla cardíaca. ¿Y cuál ha sido la razón? Una, que los segundos mensajeros no son iguales. No alborota lo mismo los segundos mensajeros una hipertensión crónica de 24 horas que una presión que tenga que aumentar si usted por levantar pesas ciertos momentos del día. Se cree que es el estímulo intermitente el que en buena parte hace que no se vuelva maladaptativo. Y usted tampoco mantiene tratando 24 horas al día. Hay muchos problemas. Y esas intermitencias parece ser que se despiertan una señalización en el corazón distinta a las que tiene el hipertenso crónicamente por sobrecarga de presión o al que tiene una insuficiencia aórtica que tiene una sobrecarga de volumen las 24 horas la aorta o la mitad devolviendo de sangre. Se cree que muy buena parte de eso va en eso, porque ya el corazón del atleta, tanto por sobre que trabaje con aeróbicos o como un pesista, se ha visto que a 5 años ellos no tienen mayor riesgo cardiovascular, lo que antes tienen una sobrevida mayor. Hacer ejercicio aeróbico verdaderamente se aumenta la sobrevida, baja la presión sistólica, baja el valor de la presión diastólica y tiene unas ventajas sobre que hace angiogénesis y mitocondrias de forma tal que les decía yo, no pasa lo que le pasó al que tenía la hipertrofia concéntrica y excéntrica del hipertenso y el de la insuficiencia aórtica, que la matriz crecía más rápido de lo que crecía el número de mitocondrias y lo que crecía el número de capilares. Aquí esa cuestión no va a ocurrir. Aquí crece proporcionalmente. Y eso ya está comprobado por biopsias que se han hecho de gente que entrena 4 o 5 años seguidos y se ha visto que la hipertrofia que hacen esta gente es una hipertrofia buena y que nos lleva a falla cardíaca. Entonces, eso es verdad. Independiente de que a usted le guste el ejercicio, es una realidad. La otra cuestión es, no es que yo esté diciendo que el entrenamiento de las personas que lo hagan con fuerza para los pesistas sea malo, sino que sépalo, que tenga una buena salud cardiovascular y deje de hacer la gran hipertrofia concéntrica y no será mala. Pero a una persona que haya tenido un infarto agudo del miocardio ahora, usted no le va a poner hacer ejercicio de ese tipo. Ustedes de las que lo sacan de los infartos, ellos le ponen a caminar suave. Caminar es un ejercicio aeróbico que es menos demandante. Y eso va trabajando lentamente y que puede aumentar la neovascularización, la densidad intermodal y tiene un efecto beneficioso sobre que no le vuelva a dar otro infarto o que tenga otra vez mayor riesgo de enfermedad coronaria y de arritmia. Eso es lo que habría que visualizar. Lo segundo es lo que nosotros ya habíamos dicho. Y es lo siguiente. Bueno, hay otra cosa. Como
los que tienen entrenamiento aeróbico generalmente hacen hipertrofia excéntrica y aumentan un poquito la orella comparado con la persona no entrenada. Aumenta un poquito la volemia, que es un hallazgo que se ha encontrado en los que entrenan aeróbicamente. A ver cómo dice el profesor. El aumento de la volemia, dice el libro, que es más o menos del 5 al 10%. Más o menos, para que también es que le aumentan una bestialidad, pero no la mezcla le ayuda a aumentar la PVC. Aumenta la vascularización, que lo habíamos dicho ya, bradicardia en el bozo y hay una hipertrofia del ventrículo. Entonces, eso ya lo habíamos visto, pero recuerden, la clave está en esto. Que ya lo habíamos visto cuando habíamos el equilibrio cardiovascular, pero enfaticémoslo acá. Supóngase el entrenado con un volumen de eyección de 100 mililitros con una frecuencia cardíaca de 50 para un gasto de 5.000 mililitros por minuto, o sea, 5 litros. Esta es la persona entrenada. Podemos colocar al no entrenado con una que volumen de eyección de 50, una frecuencia de 100 y tiene el mismo gasto cardíaco porque supuestamente son del mismo tamaño y para no sacar disculpas, pues son distintos. Si tienen la misma edad y los dos tuvieran, por ejemplo, 20 años, los dos podrían aumentar hasta 200 la frecuencia cardíaca y este 200 de frecuencia cardíaca. Miren que este puede aumentar 150 y este no puede aumentar sino 100. Y esa es la ventaja que le tiene una persona entrenada a usted sobre la persona que no esté entrenada. Además que este, ¿cómo se da el gusto? Tiene una hipertrofia de cavidades que es capaz de inyectar más volumen de eyección y no tener que gastarse la reserva de la frecuencia cardíaca. Y es lo que él está utilizando ahí. Entonces es bastante interesante desde ese punto de vista. Nos vemos ahora.